Buenos días. Esta clase que les traigo hoy fue la clase que di ayer, pero hubieron personas que no pudieron venir, entonces la grabación no la pude hacer, pero esto es acerca de la clase de la evangelización que di ayer. Tenemos muchas formas y métodos para presentar a Cristo, pero no hay un tipo de un modo ni una forma en que uno puede presentar a Cristo. En primer lugar, debemos de tener el evangelismo como un estilo de vida. Nosotros debemos tener el evangelismo como un estilo de vida. Cada vez que nosotros vayamos a comprar, cada vez que nosotros estemos en cualquier lugar que vayamos, nosotros podemos presentar el evangelismo, podemos presentar a Jesucristo a cualquier persona que nosotros encontremos en el camino. Presentar a Cristo no es un método en sí, sino una disposición continua del corazón que ama a Cristo, que desea presentarlo para sus familiares, amigos, también lo conozcan y lo reciban. No hay que esperar que otros nos motiven a evangelizar. A veces que nosotros esperamos de que otras personas nos motiven a nosotros para evangelizar. Nosotros no tenemos que esperar a que nadie nos motive a nosotros. Eso tiene que nacer de nuestro corazón. Ahora bien, existen distintas formas, métodos y modelos para presentar a Cristo. Por esta razón, no se pueden trazar reglas inflexibles. Solamente podemos establecer ciertos principios generales porque la forma, métodos varían en el individuo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, la forma en que nosotros podemos predicar el evangelio, hablar acerca del evangelio, eso varía en la forma del individuo. No hay dos seres humanos. No hay exactamente dos personas que sean iguales. Cada persona posee una personalidad y es distinta a la que tienen cada uno. Por ejemplo, la personalidad consiste en el intelecto, la voluntad y las emociones. Hay tres tipos de personalidad. Está la intelectual, la voluntad y las emociones, que se expresan en lo que sabemos, en lo que hacemos y sentimos. Quiere decir de que el intelecto es la persona que se expresa en lo que sabe. De la voluntad es lo que hace, en lo que hacemos. Y el de las emociones es en lo que sentimos. La tarea de del ganador de almas es establecer contacto con el intelecto o entendimiento, es hacer vibrar las emociones y cautivar la voluntad de la persona dirigida a Cristo, a dirigirlas a Cristo. Nosotros tenemos que cautivar las emociones y saber las personas lo que sienten, y de esa forma nosotros podemos conllevar a esas personas hacia Cristo. El estudio de algunos personajes que fueron alcanzados para Cristo nos ayudará a conocer los métodos que podemos usar. Ahora aquí yo les voy a enseñar aquí algunos métodos que se usaron en la Biblia, que es nuestra guía, y están relacionados con lo que les dije, que es con la emoción, con la voluntad, con la voluntad, con los intelectos y con los sentimientos. Y les vamos a explicar aquí dos o tres personajes de la Biblia que conocieron a Dios por esos métodos. Ustedes se recuerdan de Saul Tarso. Saul era un hombre resuelto, fanático e impulsivo. En este caso, el Señor apeló a su voluntad. Por eso Saulo respondió diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Y dice así: Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, allí te diré lo que debes hacer. Entonces podemos ver de que Pablo fue una persona de que tenía los sentimientos, tenía las cosas que hacía eran por la voluntad. Él tenía la voluntad de hacer las cosas. Y todas las cosas que hizo Pablo
la hizo por la voluntad de Dios. Ustedes lo pueden ver y lo saben bien porque Pablo escribió muchos libros y habló muchas cosas acerca de nosotros. Ahora vamos a hablar del eunuco. El eunuco fue alcanzado a través de su del intelecto. Usted se recuerda cuando Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30, que dice así: cuando Felipe se acercó y lo oyó leer, el profeta Isaías le preguntó, ¿entiende lo que lees? Entonces le respondió, no, si no hay nadie que me lo explique, yo no puedo saber lo que quiere decir. Entonces Felipe, por mediación del estudio que él le dio a él, de la clase que le dio a él conoció a Jesús. Entonces el eunuco fue una persona que fue conducido a Jesucristo por la intelectualidad, por el estudio. ¿Ok? Ahora aquí tenemos otro caso también, es que la hermana es Lidia. Lidia fueron las emociones. Son las emociones las que ocuparon el lugar principal, porque leemos: el Señor abrió el corazón de ella. El Señor le abrió el corazón a Lidia, y Lidia conoció al Señor por mediación de que el Señor le había abierto el corazón. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Y dice así: entre las que no oían estaban una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Taira. Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo le estaba predicando, estaba hablando con Lidia, Dios le abrió el corazón. Entonces ella conoció al Señor por mediación de los sentimientos, porque se le abrió el corazón. Ahora bien, él se recuerda del carcelero de Filipos. La conciencia fue despertada por el terremoto. Usted se recuerda de que estaban en la cárcel, hubo un terremoto allí. Y entonces, ¿qué pasó? Que se abrieron las rejas. Y entonces él preguntó, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Fue un terremoto. Ahora mismo, si ese terremoto le hubiera sucedido a Lidia, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor ella se hubiera muerto de un choque de nervioso. ¿Por qué? Porque ella es emocional. Y entonces a lo mejor haber sentido eso, se hubiera sentido de esa manera, de que se hubiera muerto de un choque. ¿Ok? Estos son ejemplos que nos enseñan a que debemos de ser naturales en nuestros métodos de presentar a Cristo. Por otro lado, también es bueno observar y escuchar consejos de otros obreros experimentados en el evangelismo. También debemos escuchar también los consejos de otras personas que tengan más experiencia que nosotros acerca del evangelismo. David nos da un buen ejemplo rehusando llevar la armadura de Saúl para ir a reprensar a Dios ante su enemigo. Usted se recuerda que Saúl le quiso dar a David su armadura para que fuera fuerte, para que llegara entonces él se negó. Y él dijo de que no, porque sabía bien de que él con sus lazos, él tirando los lazos, tirando la onda que iba a tirar, él iba a acabar con el gigante. Y aparte de eso, que él tenía la fe de que estaba con Dios. Estaba con Dios, y cuando usted está con Dios, no hay nada que pueda contra usted. Así usted se ponga una coraza, se ponga lo que se ponga, pero si usted no está con Dios, Dios no lo va a soportar. ¿Ok? Ahora presentaremos varias formas y métodos y modelos para presentar a Cristo. Estos han sido cuidadosamente seleccionados para ayudar al lector a practicarlo en cualquier parte del mundo que se encuentre. Estos métodos han sido usados desde el primer siglo de la era cristiana, y la iglesia lo ha venido usando hasta el día de hoy. Así que no es nada nuevo. Si usted está allá, lo conoce y lo ha practicado. La diferencia está en que los principios bíblicos lo hacen aplicable a cualquier grupo étnico y cultura, nación, lengua
etcétera. Solo necesita adaptarlo a su público actual. Ahora aquí vamos a ver varias cosas, cosas que sucedieron en la Biblia que podemos ver de que las personas conocieron a Dios. ¿Ok? El primer método el método que vamos a hablar ahora es el testimonio personal. El testimonio personal es muy importante. Hay muchas veces que nosotros decimos, no, yo no sé nada de la Biblia, yo no puedo hablar con ninguna persona, pero el testimonio personal es un testimonio que se dio mucho en la Biblia y nosotros lo podemos realizar porque nadie sabe más que usted mismo. Y nadie puede saber, todo el mundo ha llegado al Señor de diferentes formas. Y eso es un testimonio que usted se lo puede dar a cualquier persona. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí. Según las estadísticas, especialmente en las culturas occidentales, la mayoría de las personas que han sido salvas han sido a través del testimonio personal de algún amigo o familia. La mejor forma de prepararse para dar un testimonio personal es dando su historia de cómo usted empezó una relación con Cristo, cómo lo hace. Siga estos pasos. Ahora vamos a ver los pasos que nos va a enseñar aquí. ¿Ok? Mi historia personal de cómo empecé una relación con Cristo. Contar la historia de nuestra vida al estilo de testimonio personal es la manera más convincente y poderosa de presentar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hables tus cosas acerca de lo que tú pasó con Cristo, como usted conoció a Cristo, eso es una cosa muy personal. Ninguna otra persona va a tener la misma historia. En el mundo entero se trata de persuadir a la gente cuando los testimonios son personales. Siempre cuando son los testimonios personales, siempre la gente va a escuchar. Le voy a dar un ejemplo de esto. Usted no se recuerda, usted no sabe bien los comerciales. Los comerciales salen personas diciendo, yo tomé esta pastilla y se me quitó el dolor de cabeza. Yo compré un carro así y ese carro me está llevando a todos los lugares. Entonces, esos son testimonios que lo están dando las personas. ¿Para qué? Para vender el producto. Nosotros no estamos vendiendo a Dios, sino al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es hablando acerca de Dios. Y una de las formas más específicas que nosotros podemos hablar es dar nuestros testimonios y todo lo que ha hecho Dios por todos nosotros. Porque yo estoy consciente de que Dios ha hecho mucho por todos nosotros. ¿Ok? ¿Se ha preguntado usted por qué por qué se usan el testimonio de las personas en los comerciales? Bueno, se usan los testimonios de las personas en los comerciales porque se vende y la gente compra y la gente cree. La gente cree mucho más cuando hay una persona que está dando un testimonio personalmente acerca de las cosas. Ahora bien, en la Biblia, Dios nos da extensa historia de personas que compartieron su testimonio con otros. En la Biblia hay muchas personas que dieron su testimonio a otras personas. Y lo podemos ver, el rey David. El rey David dijo, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que él ha hecho en mi alma. Eso está en el libro, en el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 16. Se recuerdan bien la mujer del pozo, la mujer que estaba en el pozo del agua. Ella lo que le dijo, fíjate lo que ella dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 39. Usted se recuerda de que Jesús le dijo a la mujer samaritana, usted tiene 4 maridos, usted tiene que sé cuándo, este es su marido, y le dijo muchas cosas. Entonces la samaritana que hizo fue y se lo dijo a todo el mundo en el pueblo, y cuando ella se fue y se lo dijo a todo el mundo en el pueblo, ya las personas no querían hacerle caso a ella, ellos querían ir a Jesús, a ver lo que Jesús estaba haciendo y por lo que Jesús le había hecho. Entonces, eso fue un testimonio que ella dio. Y nosotros podemos dar testimonio acerca de la vida de nosotros, lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y yo estoy conscientemente de que Jesús ha hecho muchas cosas por todos nosotros. ¿Ok?
el hombre que nació ciego. El hombre que nació dijo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre era ciego y entonces él ve ahora y entonces dice que no le interesa si Jesús es pecador, lo que sabe que él era ciego y de que ve ahora. Eso fue un testimonio que dio, que se está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25. ¿Ok? Entonces, todo, ¿por qué es tan importante cuando nosotros damos los testimonios personales? Los testimonios personales, porque nadie te puede decir a ti de que no es cierto lo que tú estás hablando, porque eso es lo que le está pasando a usted y lo que usted pasó. Ahora bien, usted se recuerde bien Pedro y Juan, que ellos dijeron, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? Eso lo dijeron ellos. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. En muchas cosas, déjeme ver otra cosita más aquí, para que usted vea. Porque Pablo, en diferentes ocasiones, usó su testimonio personal para compartir el evangelio con los no creyentes. Eso está en el libro de Hechos 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 22 a 26. Pablo muchas veces, cuando él estaba en los juicios, él decía las cosas que había sucedido. Y eso es un testimonio personal que le estaba dando acerca de quién, de Jesús. Es un testimonio personal y con eso él podía atraer a las personas hacia Jesucristo. Eso es un testimonio personal. El mismo Jesucristo daba su testimonio personal. Él dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestros testimonios. Eso está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 21. Aquí Jesús está hablando de su experiencia personal, a la que llama testimonio personal. La Biblia dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Esto está en el libro de Salmo, cap 105, versículo 1. Y eso son muchas cosas que nosotros, muchos ejemplos que nosotros podemos ver acerca de la Biblia. Entonces, te das de cuenta por qué debes de contar tu historia personal. Ya te estás dando cuenta por qué nosotros debemos hablar nuestra historia personal. Porque no se contrata gente profesional para hacer esto. No se contrata ninguna persona para que hable acerca de la vida por lo que tú has llegado a conocer a Jesús. Porque debes decir a todos los que Jesús representas en tu vida. Debes decirle a todos lo que Jesús representa para todos nosotros en nuestra vida. Ahora te vamos a dar 6 valores que hacen único tu testimonio, para que tú veas que tu testimonio tiene validez. Te voy a dar 6 cosas que usted puede analizar de que su testimonio es verdadero y es bueno. ¿Okay? Tu testimonio es único y no hay otro igual, que quiere decir que el testimonio de uno no es igual que es diferente, es el único. Usted es el único que puede dar su propio testimonio. Si no lo dices de lo que pasó en tu vida, entonces tu historia nunca la oirán otras personas en este planeta, si no cuentas tu historia única de cómo viniste a conocer a Cristo, nadie la oirá. Si no dices a la persona cómo llegaste a conocer a Cristo, nadie la va a oír. Ese es el primer paso. El segundo paso, tu testimonio personal es fácil de entender. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio tuyo personal va a ser fácil de entender. Siempre es más fácil entender el testimonio y la historia de alguien porque es un manojo de principios, realidades y valores. Y quiere decir que cuando usted está hablando a una persona de su vida, esa persona lo va a escuchar y le va a prestar atención. Tu testimonio, tercero, tu testimonio es la autoridad
y difícil que alguien lo contradiga. Nadie te va a contradecir el testimonio tuyo porque tú fuiste que pasaste por eso y nadie te va a decir de que tú no pasaste por eso. Nadie te lo va a contradecir. Mas sin embargo, con la Biblia hay personas que te dicen esto y te dicen esto otro porque tienen diferentes conocimientos erróneos o malentendidos. Fíjate, por ejemplo, cuando usted dice esto fue lo que me pasó, ¿habrá alguien que se lo diga? ¿Que te lo niegue? Hay alguien que te niega cuando usted diga, no, que esto me pasó así. Nadie te lo puede negar. No, nadie te va a contradecir porque es solo te pasó, eso solo te pasó a usted. Y usted solamente sabe lo que pasó. Usted solamente sabe lo que pasó. Y entonces nadie puede contradecirle lo que te está diciendo. Entonces por eso es muy importante dar nuestro testimonio personal. Tu testimonio personal será bien oído, porque a las personas les gusta oír historias personales verídicas. Y ustedes saben bien de que a todas las personas les gustan oír cosas verídicas, personales. Y lo podemos ver últimamente en las iglesias cuando hay personas que están predicando. Y entonces estas personas se van de la prédica, de hablar de Jesús, y empiezan a hablar cosas de su vida. La gente le pone más atención. Y a la gente más se le graba las cosas de lo que le están hablando que las mismas cosas de Jesús. Pero esos son la gente que no tienen bien el Espíritu Santo o que están haciendo las cosas, no están haciendo las cosas espiritualmente. Ahora bien, ahora vamos para el otro. Tu testimonio lo relacionarán las personas que te escuchan. Hay muchas veces de que nosotros damos testimonio y hay personas que han pasado por esas mismas cosas o están pasando por esas mismas cosas. ¿Y qué sucede? Que esas cosas, eso lo pueden atraer hacia el Señor. Las personas construyen un puente correlativo cuando cuentas tu historia diciendo, así yo era antes de ser un cristiano y esto es lo que pasó después. No soy perfecto, pero estoy esforzándome por agradar a Dios. Entonces ellos van a decir, van a pensar diciendo, oh, ya veo lo que quieres decir. ¿Okay? Cuando usted le diga a una persona de que usted era así de esta manera y de otra manera, hay muchas personas de que eran así o son así como usted era. Y va a tener un puente y va a saber bien quién es Dios. Okay. Las personas se relacionarán con su testimonio y experiencia más fácilmente y mucho más rápido. ¿Okay? Tu testimonio puede ser muy eficaz en este mundo postmoderno. Hoy mucha gente no va a escuchar la Biblia porque no la aceptan. No creen que la Biblia sea completamente verdad. Hoy mucha gente ni siquiera cree que existe la verdad. Ellos dicen, no hay verdad absoluta y que cualquier cosa es correcta. Y si empezamos a citar la Biblia, no la aceptan, pero si escuchan tu historia. Eso sí le llamarán la atención. Por lo tanto, presenta a Cristo con tu testimonio personal. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo quiero decirle a ustedes, ¿no?, es que nosotros debemos presentar a Cristo con nuestro testimonio personal. ¿Por qué? Porque así las personas te van a escuchar. Las personas te van a escuchar y las personas te van a aceptar un poco más. Después que usted y las personas ya, porque lo que sucede es que uno tiene que saber también con las personas de que uno está tratando la manera de evangelizar. ¿Para qué? Para poder llevar a las personas hacia Cristo. Entonces esta es la pequeña clase que yo di ayer y quisiera de que las hermanas y los hermanos que la están mirando y que la van a mirar, quisiera que la estudiaran para tener nosotros un poquito más de conocimiento de cómo podemos llevar a Cristo. Aparte de eso, que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. ¿Por qué? Porque es poder. Hay veces, muchas veces, de que nosotros hablamos con las personas o queremos evangelizar o queremos hablar de otra cosa y queremos hablar por nosotros mismos. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo
trabaje y hable por nosotros, nadie nos podrá evitar de que nosotros hablemos acerca de Dios. Y así mismo sucedió en el tiempo cuando el Espíritu Santo le bajó y los apóstoles fueron con todo el Espíritu Santo, empezaron a predicar y se salvaron mucha gente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo, todos nosotros los cristianos los tenemos. Y todos nosotros los cristianos podemos hablar acerca de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Bueno, que Dios los bendiga y espero que nos ayuden todos.